Tercer punto, breve historia del sistema educativo argentino occidental. No voy a profundizar, obviamente, en la historia de la educación occidental, porque no solo me estaría faltando mucho conocimiento. Sería un video muy largo y desviaría el objetivo del título. Veamos cómo nos va entonces en esta síntesis. A partir del siglo XVIII, año 1700 aproximadamente, en Europa se comienza a hablar de la importancia de la educación formal en los niños, en un lugar específico, a eso me refiero, hoy le decimos escuela, porque hasta ese momento carecían de total formación, salvo los que contrataban maestros particulares y eso significaba tener dinero, ¿no? Es decir, el niño se transforma en el centro principal de la educación, con y sin recursos económicos para acceder a ella. La educación pública era la gran precursora de gestar esta acción. Así lo consideraban los principales intelectuales, burgueses y soberanos. El hombre es la única criatura susceptible de educación. Sería una de las tantas premisas de la época, y la educación nos libraría de la ignorancia religiosa y las acciones sociales primitivas. Esto habilitó a personas que se involucraron en desarrollar sistemas educativos con diferentes teorías y prácticas. Ya lo veremos en el siguiente video quiénes eran. La llegada de estos estados, países como uno dice habitualmente, también generó que se dispusieran de recursos económicos para ampliar esos proyectos educativos. Y de esta manera el Estado comenzaba a involucrarse en la formación educativa formal de las personas, tanto para niños como para niñas. En la mitad del siglo XIX, 1800, Europa vivía una revolución científica e industrial que se derramaría en algunos países de América, y la educación sería la herramienta social para desarrollar uno de esos lemas: orden y progreso. Argentina no quería quedarse afuera, y el encargado de llevar adelante ese proyecto fue Sarmiento. Recorrió Europa, Estados Unidos, volvió cargado de ideas. Su gran lema, la escuela libre, pública y gratuita, fue la bandera que nos llegó hasta nuestros días. Las escuelas normales para la formación de docentes comenzaron a aparecer en distintos puntos del país. Todos los niños, niñas, pueden ir a la escuela, desde el hijo del doctor hasta el hijo de la sirvienta que trabaja en la casa de ese doctor. Los invito a leer la obra teatral Mi hijo el doctor, del dramaturgo oriental Florencio Sánchez, escrita en 1903. La obra ilustra de una manera perfecta esto que estoy diciendo. La gran ola de inmigrantes también había que escolarizarla, no solo para que se apropiaran de la alfabetización, sino de la identidad patriótica. Los grandes actos escolares contribuían a instituir y reforzar la identidad de patria argentina. Los guardapolvos blancos no solo representaban la igualdad de clases sociales, sino el correcto comportamiento de los alumnos, el blanco impoluto. Los grandes desfiles daban una idea del ejército pedagógico y educativo triunfante. El sistema educativo funcionaba perfectamente para la época, generando personas alfabetizadas y dispuestas a trabajar de empleados, porque el futuro y el progreso estaba en las industrias, en las ciudades. Muy atrás había quedado el gaucho libre y salvaje. La buena educación le cortó el pelo, le puso una bandera, una religión y lo convirtió en peón de estancia, orgulloso de todo eso, que incluso hasta hoy se exhibe en los desfiles gauchos. El triunfo más visible de civilización y barbarie. Si un gaucho se llegara a levantar de su tumba, los corre a talerazos, seguro, pero eso es otro tema. Todos los niños, niñas, pueden y deben ir a la escuela. El que vive en un rancho, como decíamos, o el que vive en un lugar acomodado. Eso sí, todos tienen que tener el mismo ritmo pedagógico. Así lo establecía el sistema educativo. Por eso se llama normal, al fin y al cabo. La inclusión era social, pero no pedagógica. El que viene con problemas pedagógicos repite hasta el cansancio. Y no es hasta no hace poco que decíamos: vas a venir a la escuela con bigotes. La deserción era enorme, pero ¿quién quiere mirar, o quién quería mirar y atender ese problema
cuando teníamos el abanderado como ejemplo a seguir, el cuadro de honor y el mérito de izar o arriar la bandera, al alumno merecedor de tal acto, orden y progreso, premio y castigo. Aún así, el alumno no se sentía, y no se siente actualmente, ser partícipe de ese conocimiento que se da en el aula, porque el fin de todo alumno es sacar una buena nota frente al maestro o profesor y así quedar como el mejor de la clase o por lo menos zafar. Como dice la segunda placa al comienzo del video, los contenidos escolares no se piensan, se consumen. ¿Qué puede salir mal, no? Esta descripción no solo hace referencia a nuestro país. El mundo occidental, Europa y América vivían y viven conceptos y prácticas similares. En la segunda mitad del siglo XX, 1950, el mundo comenzaría a cambiar. Ya se hablaba de contaminación ambiental y todo lo que eso acarrea, superpoblación, escasez de trabajo producto de la tecnología, desigualdad social y la enorme masa de personas analfabetas. Lo más recomendable era girar en búsqueda de un sistema educativo que previera esos acontecimientos. ¿Acaso no era la educación la encargada de guiar el futuro de las sociedades? Pero ¿quién estaba para esas nimiedades? Cuando el mundo se debatía en una guerra fría, y no tan fría, entre capitalismo y comunismo. Nada cambió. Guiada por el liberalismo económico impulsado por Estados Unidos, nos dispusimos a consumir cuantos objetos inútiles y baratos pudiéramos encontrar, a consumir los recursos naturales, deforestar salvajemente las selvas, bosques y montes. Qué irónico, ¿no? Que aparentemente eso daba lugar a fuentes de trabajo. Y si había trabajo, ¿qué puede fallar? En nuestro país, la historieta de Mafalda, del año 1968, es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. El sistema educativo normalista, sarmientino, meritocrático, cuantitativo, ya estaba fallando y Quino lo refleja de una manera perfecta. Obviamente que Quino en ningún momento intenta boicotear el mensaje materno, nada más lejos. Lo que deja muy claro es que el sistema educativo ya estaba agotado. Bueno, todavía seguimos con el mismo sistema educativo. ¿Qué puede fallar, no?